El segundo cambia los indicadores socioeconómicos, que es el cuarto componente de la metodología de la UNGRD, difíciles de recaudar y de procesar por parte de los municipios por índices socioeconómicos o de pobreza que ya tiene el DANE avalados, calculados e históricamente dedicados. El tercer ajuste unifica la escala cualitativa cuantitativa para calificar la vulnerabilidad basado en los mismos rangos de la unidad, pero unificando los rangos que tienen tanto los factores como el consolidado total. Cuando se implementó estos tres ajustes en la calificación final de la metodología, comparándolo con la calificación que hace la vulnerabilidad, la UNGRD, se encontraron diferencias de más del 50%. Esto, diferencia, podría incidir en la aplicación de medidas por parte de los tomadores de decisiones para reducir la vulnerabilidad. La propuesta se fundamenta en investigaciones elaboradas con la Universidad Católica de Manizales para el título de Magíster en Cambios Globales y dentro de esas. Y el siguiente. Antes de entrar en la explicación de los tres ajustes, les quería mostrarles lo que es la aplicación brevemente y el contexto de la vulnerabilidad social. Y su importancia pues está plasmada acá. Hay por lo menos 7 aplicaciones. Podría referirme a la caracterización de asentamientos informales, que es la ley 2044 del 2020, en los instrumentos de planificación, plan de desarrollo, plan de ordenamiento, plan municipal de gestión de riesgo de desastre, PONCAS. En los estudios de prospectiva participa la vulnerabilidad social, ese componente, por ejemplo, tiene vulnerabilidad urbana frente al cambio climático. Generalmente se toman 3 componentes: la vulnerabilidad del sector intervenido o el artificializado, la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad ambiental. Y en esta parte está el contexto, que es lo que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres utilizó para concebir su metodología, basada en que se trata de medir la resiliencia y las capacidades de una comunidad o de un hogar o de un individuo para enfrentar las emergencias, los desastres y para adaptarse a ellas. Aquí aparecen los 4 factores. ¿Por qué están los 3 primeros encerrados? Porque se fundamentan en encuestas diseñadas por la UNGRD. Estas encuestas nosotros no las alteramos para la aplicación de los pilotos de planes de investigación. Y el último son indicadores económicos. Siguiente. Primer ajuste. Vamos a ir comparando el lineamiento de la UNGRD con la propuesta que nosotros elaboramos. La primera es modificar la ponderación de los 4 componentes. La UNGRD distribuye proporcionalmente los pesos en las 4 variables, los índices de contexto local, regional y el de hogares comunidad, que entre los dos suman el 50%, la percepción local del riesgo y los índices socioeconómicos. Y es la combinación del juicio del encuestado con las comunidades que son objeto de investigación. En la propuesta de ajuste, nosotros utilizamos el análisis multicriterio con la metodología SATI para evaluar las ponderaciones, y utilizamos una variación de la metodología de análisis que utiliza la agregación de juicios individuales. Es decir, no se busca consenso, no se busca que se corrijan las respuestas por parte de los encuestados, que son los expertos, ¿sí? Porque no hay respuestas equivocadas, ya que es la percepción. Entonces, basado en ese esquema, este es un árbol de decisión, este algoritmo. Entonces, no se busca consenso. ¿Por qué razón? Porque el piloto se hizo en la época de la pandemia y era muy difícil reunir físicamente los expertos. Entonces, no las encuestas, nos comunicamos y no respondían. La ventaja es que esto puede seguir implementando y se puede generar una base de datos muy importante a partir de las calificaciones de los expertos frente a las ponderaciones de la ecuación. ¿Qué pensamos entonces? Normalmente se trata de que la razón de consistencia esté por debajo de 0,10, pero si no hay respuestas equivocadas,
quisimos incorporar a la investigación una aleatoriedad. ¿Qué ocurre si tomamos el 15 o el 20%? Porque, digamos, las investigaciones que tiene SATI se basan apenas en 500 modelos. Y hemos copiado ese esquema, que recién no puede tomar de ¿sigue? Aquí están los resultados en la parte superior de análisis multicriterio. La primera fila es la ponderación de la unidad. Las siguientes 3 filas son las ponderaciones que se arrojó del análisis multicriterio y observamos una diferencia significativa en el índice del contexto regional y local, que es la importancia que le dan los expertos a las respuestas y a la percepción que tienen los funcionarios de los entes territoriales y los integrantes de los consejos municipales. Y en cambio vemos un incremento importante en la importancia y en la ponderación de los expertos encuestados frente a las encuestas que se hacen con las personas en campo, aquellas que están altamente expuestas al evento amenazante, que es el índice de contexto de lugares, y aquellas que no están expuestas, pero están en la misma región. Y vimos una calificación muy similar, una ponderación para el índice de desarrollo socioeconómico. Las diferencias aparecen aquí, ¿sí? Son más del 60% en la mayoría de los casos. Observen en el plus que hicimos de la investigación de la aleatoriedad, que con 10 y con 15 son los mismos resultados. Entonces sí tienen razón Willy, Roberto, Osnaldo, que están defendiendo la tesis de que no es necesario trabajar con una RDC por debajo del 10 cuando se trabaja esa variación de la metodología, que es la reducción de juicios individuales y los matrices grupales. Siguiente. Quisimos calibrar la ecuación. Entonces, ¿qué hicimos? La parte superior están las ponderaciones de la unidad. La segunda fila es el resultado de análisis multicriterio y colocamos cerca de 60 escenarios con valores similares para mirar cómo se afectaba el resultado final. ¿Qué ocurrió para hacer más crítica la calibración? Utilizamos el valor más alto posible que la UNGRD consideraba en los índices de contexto de hogares, en percepción local y los indicadores socioeconómicos. Y dejamos la valoración que dio el proyecto piloto para el índice de contexto regional. Resulta que cuando se hizo el ejercicio se suponía que estábamos trabajando en 3 de los 4 con la calificación más alta posible, tendría que dar la vulnerabilidad alta. Y el único resultado que no dio alto fue con la ponderación de la UNGRD. Se considera alta cuando pasa el 17. ¿Esto qué puede significar? Que cuando esto se lleva a calificaciones cualitativas, los tomadores de decisiones no preguntan por el valor, sino es baja, media o alta. Y con base en eso toman decisiones. Entonces, fíjense que teniendo vulnerabilidad alta en los componentes de lo que la gente está pensando y lo que dicen las entidades que llevan indicadores históricamente, ¿sí? La vulnerabilidad sería media porque es 16,9, no llega a 17. Entonces, es el riesgo de los números frente al análisis detallado de los factores. Y aquí está la ecuación que nosotros planteamos, ¿sí? Que es trabajar 0,1 para el índice de contexto regional, 0,35 para el contexto de hogares, 0,30 para percepción local y 0,25 para el índice económico, que es uno de los muchos resultados de la análisis de sensibilidad que se hizo para calibrar la ecuación, y que tiene que ver con el análisis estadístico que se hizo también, donde los expertos dicen que la más importante de las 4 es el índice de contexto hogares, seguido de la percepción local del riesgo. Bien. Bueno, el segundo ajuste es la inclusión o el cambio de los índices socioeconómicos que propone la UNGRD. La Unidad Nacional genera 5 grupos o 5 subcomponentes con una serie de variables que sumadas pueden ser 20 o 21,
pero lo que se encontró es que los municipios de categoría 4, 5 y 6, esta información es muy difícil de recaudar, y todavía más difícil de validar. Este cuadro representa uno de los pilotos que hicimos. Observen que entre el 2005 y el 2020, de todas las variables que recomiendan para agrupar y generar la calificación que representa el 25% de la ponderación a metodología en la UNGRD, no hay más de 5 que tengan datos como para generar un análisis de regresión. Entonces, si nosotros vamos a utilizar un estudio del 2024 con las encuestas, tendríamos que utilizar, si usamos la metodología de la UNGR, datos del 2018, debería haber una distinción en el comportamiento de las variables. Buscamos 3 índices de pobreza, pueden ser otros, que son el NBI, el ICB y el índice de pobreza multidimensional, para esos mismos municipios piloto, y encontramos que en la mayoría de ellos hay información suficiente. Entonces, los utilizamos, sacamos análisis de regresión, buscamos el que más confianza arroja. Algunos recomiendan utilizar los 3, pero pueden escoger uno solo. Siguiente. Y el problema era que teníamos que equivaler la escala que tiene la unidad con las escalas que tiene cada índice según el plan. Entonces nos dimos a la tarea de para generar un cuadro donde para los rangos de alta pobreza, media pobreza y baja pobreza de cada índice, colocarle el equivalente de la calificación de la unidad. Y así llegamos a un cuadro que lograba ser, digamos, correlacionado, donde el rango que está en la fila superior son los rangos de la metodología de la unidad, y los valores medios que están acá abajo, que es el promedio de esos rangos, son los que aparecen enfrentados con las calificaciones que da el DANE, basados lógicamente en fuentes de las tablas académicas reconocidas. Por ejemplo, que si es más del 40% de NBI, sería pobreza alta, entonces relacionados con vulnerabilidad alta, que es 21 en promedio. Si venimos acá 21 en promedio, equivale al rango de vulnerabilidad en la metodología. Entonces, de esa manera se puede traer un índice socioeconómico avalado por el DANE a la metodología de la unidad. Y si tenemos análisis de regresión, podemos extrapolar para tener datos a la fecha en que se hacen los estudios. El tercer ajuste es unificar las escalas. En 2 estudios que hizo la unidad y en algunos estudios académicos encontramos que los rangos de los componentes no eran coherentes con la calificación final. Es decir, si la unidad toma rangos de 0,8, 8,17 y 5,25, se supone que los componentes deben estar en ese mismo rango para que la ponderación sea homogénea cuando saque el resultado final. Pues encontramos rangos como los cuadros que aparecen arriba, completamente diferentes, y extractamos aquí un ejemplo para un resultado final de 0 a 8, que sería vulnerabilidad baja. Encontramos que el rango del contexto nacional es de 0 a 12 para abajo, contexto hogares de 0 a 8, y desarrollo de capacidades trabaja con menos de 1. Por esa razón, pocas veces da la vulnerabilidad social alta. Bien. Esta es la propuesta de unificar. Vamos al siguiente. Hicimos una calibración con 2 modelos. Uno, un estudio de vulnerabilidad social que hizo la unidad NUCO, y otro, uno que se puso un piloto, de investigación que se llevó a cabo en Santiago Norte de Santander. Y las columnas que aparecen acá son los resultados de esa calificación. Observen que los resultados son más del 50% de diferencia, pero cuando usted mira lo cualitativo, siempre es medio. Entonces, aquí estamos muy cerca del 17, que es vulnerabilidad social alta, y aquí estamos cerca del humano, que es 0 a 8. Y esto es lo que el resultado que entregaría con la metodología de la UNGR. Conclusiones. Las ponderaciones obtenidas de la investigación origen significativamente en los lineamientos de la UNGR, utilizar índices avalados por el DANE resulta más conveniente para la calificación y para la ponderación de ese cuarto factor de la vulnerabilidad social. Las escalas cualitativas deben ser homogéneas, y finalmente se plantea una ecuación. Siguiente. Estas son las recomendaciones. O sea, continuar el proceso de ajuste en la ponderación de factores.
La segunda es muy importante porque la hicimos en campo. Incorporar formatos de vulnerabilidad física y caracterización de eventos extremos a nivel histórico, aprovechando que el trabajo de campo lo hacen dos personas. Entonces, dos personas, mientras uno hace la encuesta, el otro puede hacer la revisión de la vivienda y puede entrevistar a una persona de la casa para evaluar cuáles fueron los daños más importantes que han tenido o los eventos que han afectado la comunidad. Y aquí está la tabla de lo que le mencionaba. La propuesta que hacemos, una recomendación es dividir esa zona de la franja de vulnerabilidad media en tres subregiones: media baja, media media y media alta. Y este es el cuadro que estamos proponiendo investigar y que ojalá se pueda seguir con las investigaciones para actualizar esa metodología. Esto permite, en el caso de los rangos, encontramos que a veces, cuando el caso que la calificación fue casi 16, es que hay un 30 o 40% de la población con vulnerabilidad muy alta. Y el 30-40% debería ser sujeto de medidas de reducción de vulnerabilidad. Pero la toma de decisiones no se lleva a cabo porque cualitativamente da medida. Y cuando es media, los tomadores deciden es continuar con el manejo de los desastres. Vemos incendios. Estos son rápidamente tres formatos, voy a robar unos segundos que utilizamos allá. Siguiente. Este es el formato de la unidad, lo usamos en campo, pero también lo convertimos en un instrumento virtual para probar de que se puede aumentar la cantidad de encuestas aprovechando las TICs. Todo el mundo estaba a poder que tienen celulares, es capacitarlos y se puede distribuir. Siguiente. Estos son los formatos que nosotros incorporamos al estudio. Aquí es para hacer la vulnerabilidad física de la vivienda, en un formato se puede generar. También se puede usar el del sistema geológico de Colombia, ¿no? Se puede utilizar ese, y aquí está un formato que utilizamos para evaluar los periodos en los cuales han habido deslizamiento y ha habido inundaciones. Se le pregunta a las personas, y un dato simpático, se notó en la mancha de inundación que nos dio, llegamos, allá en mi tierra se dice Chicañón, vamos a impresionar a la gente de la comunidad, el consejo, por las manchas en colores, alto, bajo, PR10, todo eso. Y cuando le preguntaba, mire, ya está en la zona donde vamos a hacer las encuestas, la zona de exposición. Y decía, no, pero es que ahí nunca ha llegado el agua. No, pero no, ahí nunca ha llegado el agua. Entonces, nos dimos la tarea con la encuesta que mostramos, de preguntarles, hicimos un mapa, pero en la encuesta colocábamos cruces de calles. Calle Tercera, Avenida Cuarta, mal que donde llegaba el agua en la mayor avenida. Entonces, con eso, con punto, logramos establecer la mancha para poder sacar de ahí las encuestas del índice de contexto hogares, que son las personas que están mayormente expuestas a ese evento, en este caso de inundación. Y esta es la encuesta que utilizó con los expertos, es muy sencilla, con la metodología SATI. Como son 4 factores por pares, se hace la comparación, y una vez determina cuál es el más importante de los dos, se le pregunta en la escala de 1 a 7 el nivel de importancia de uno respecto del otro. Y con base en eso se puede hacer un criterio que incluyó la congregación de los doctores. Muchas gracias.